¿Qué tal? ¿Cómo estás, José María? Siempre es un honor gratísimo ¿Cómo, volver a estar contigo y en el canal, ¿no? Tú eres una trayectoria cómo andas? definitiva. Bien, gracias a Dios en Estábamos lo escuchando personal. acá a nuestros reporteros y la gente dice el gobierno no hace nada, la inseguridad ciudadana, etcétera. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a llegar a una situación de sálvese quien pueda. Tengo que comprar mi revólver. ¿Tú tienes armas? Mira, la doné a la Sucamet. La La doné. donaste. Sí, sí. Porque hay la sensación que se tiene. Y por otro lado, hay gente que dice no, hay que tomar medidas radicales, hay que hacer pena de muerte. Nos salimos de la Corte Internacional, de la Corte de no sé qué, de la Corte de no sé cuántos, y comenzamos a matar y se acabó el problema. También he escuchado decir que no se siente el paro, ¿no? Entonces, yo Sí, me pregunto, para que se sienta, ¿qué quieren? ¿Muertos? Que se rompan vidrios, que se claro. rompan... Es que ahí recién se dan cuenta y dicen, ah, caramba, sí ha habido un paro, ¿no? Y yo te digo algo que es preocupante. Muchas veces aquí, y gracias a tu generosidad, yo he venido preocupado por lo que llamaba no generen la ira del pueblo, no generen. Somos un pueblo tranquilo, pacífico, pero en mis recorridos que siempre hago en Navidad, ahora he encontrado odio. ¿Dónde ha sido? San Juan arriba, donde no hay agua, luz, Ya, desagüe, ya, en ya. Chosica la parte alta, por encima de la Cantuta, Villa El Salvador, donde he podido y donde me alcanzan la gente que tan generosa me dona algunos juguetes, ¿no? Porque eso lo hago más de 20 años. He encontrado que hay lugares donde la salud, por ejemplo, ya en la parte alta de San Juan, que curiosamente está el segundo cementerio más grande del Correcto. mundo, El mundo sí. ¿ya? Es interesante, pero ahí tampoco tienen luz, agua. En la parte de abajo donde hay todo en Villa María, pero hay con decirte y que lo entienda la gente, ¿ah? De 15, de lo que llamaría yo 50, 90 personas con su juguete, 80 eran discapacitados. Y tú veías con qué ternura traían a su hijo de, no sé, 40 años, ¿no? No me Para digas. recoger su juguetito. Y me decían, don Fernando, ¿qué hacemos? Vamos al seguro, vamos acá. No nos dan pañales, nuestros hijos necesitan pañales y el pañal cuesta una barbaridad. Fíjate, ¿ah? Hasta esas cosas, entonces la gente lo que tú dices lo siente, lo está explicando, nadie escucha. Y entonces se sienten, no sé, nunca he visto o no son, pues en realidad hace 30 años que no hay políticos, ¿no? Ni hay ideologías, pero parecen mercaderes, ¿no? Oportunistas de la circunstancia, que no les interesa en absoluto lo que están escuchando. Pero cuidado, ¿ah? Cuidado. Así éramos en 1877, ¿no? Y el pueblo colgó a los hermanos Gutiérrez del campanario, y como no había más campanarios, a los otros dos hermanos lo destrozaron en la Plaza Mayor, ¿no? Y ya tenemos antecedentes. Yo no sé qué se está buscando, ¿no? Pero lo cierto es que es un abandono total. Y fíjate que lo lamentable es que aquí se cumple lo que hace 100 años se hablaba y que Bukele lo recapacitó en las Naciones Unidas. Y uno se pone a pensar, debe ser cierto, ¿no? Porque si tú tienes sistema de inteligencia, si tú tienes estado de emergencia, todo eso, ¿por qué no actúas en directo? Bueno, como dice hace 100 años y Bukele lo ha dicho, es muy difícil que un gobierno pueda combatir el narcotráfico, la corrupción, el crimen cuando son cómplices de ellos, ¿no? Y deja una sensación de esa naturaleza, porque Has citado a Bukele. Te hago la siguiente pregunta. ¿Esto se puede combatir en democracia o como en democracia no se puede? no, yo creo que sí, por la democracia hay que Porque salvarla. la verdad, Una de las diferencias que tenían mis principios doctrinarios, el aprismo, que siempre decíamos que éramos muy radicales, nos han atacado de terroristas, estoy hablando en la época de mi hoy día ya no nos dicen nada, porque no existimos en esa doctrina, pero en su momento, definitivamente decían los comunistas, el poder nace del fusil. Y nosotros decíamos, el poder nace del sufragio, ¿no? un Creíamos frente que de clases, claro, un frente de trabajadores menores y pero es la única, entre claro. otras alternativas, ¿no? Ahora, fíjate, y ya que has tocado el tema, yo quiero rescatar y que los apristas que están en su casa se sientan no solo orgullosos, sino comprometidos. Lamentablemente el partido oficialmente no dice nada y los que hablan en nombre del partido tampoco lo dicen y no sé pues en qué etapa se quedaron en la doctrina del partido, ¿no? Por una razón, y esas cosas las veremos adentro, no quiero avanzar en ello,
Pero yo lo que sí sostengo es que siempre hubo la costumbre, tú la has vivido, por lo menos de lejos, en el partido nadie hablaba por hablar si no era la voz oficial. Entonces no haría daño que un comunicado diga que todos los que hablamos hablan a título personal, ¿no? Porque el partido tiene que tener una posición que siempre la ha tenido. ¿Debe haber congreso o no debe haber? Bueno, hace mucho tiempo. Debía haber habido congreso hace y mucho tendría tiempo. que ser un congreso ampliado a los que necesariamente no están inscritos. Los apristas, como decías antes, nos conocemos hasta por el olfato, ¿no? Entonces hay algunos nuevos. Entonces, porque 30.000 militantes inscritos, creo 40.000 me pueden corregir, están totalmente autorizados. Cuando yo tuve el honor de reemplazar o ayudar en organización, pasábamos el 1.000.000 de inscritos. Sí, naturalmente. Entonces yo estoy seguro de que si hubiera algunos cambios, unos mensajes, un reencuentro con los mismos, en unas semanas pasaríamos los 500.000. Pero al margen de eso, fíjate lo interesante, y esto lo invoco a mis compañeros jóvenes. Hoy día, con la posición del presidente Trump, que pareciera el mensaje de Monroe, América para los americanos, hoy día no se sientan mal. Se ha vuelto a actualizar 2 puntos de los principios del partido. Se ha vuelto a actualizar la necesidad de la interamericanización del Canal de Panamá y la interamericanización sin imperio, es decir, la unidad política y económica de América Latina, que puede parecer un sueño, pero es una necesidad. Además hay algo importante que no debemos, yo siempre digo con cariño, con fraternidad, algo de remordimiento no hay. El año 33, tú sabes, el artículo 57 de la Constitución precisó de que los partidos de ideología o corte internacional estaban fuera de ley, y eso sirvió para que estemos más de 40 años eso nosotros. tenía nombre propio. No tenía, estábamos fuera, claro Esa que norma tenía. era para que la no, Así es, para que haya delator específicamente no pueda ser presidente. Yo le digo siempre a mis compañeros, nos lo entregaron al viejo en cajón sin la banda presidencial. Y nosotros ya no hicimos ninguna revolución, ninguna situación que esté a la altura de la dignidad de todo lo que se haya luchado, porque al fin y al cabo él representa las generaciones que dieron todo, Y fíjate, de alguna forma se fue presionando para que se abdique de nuestros principios primigenios, ¿no? Y entonces nos fueron tratando, pero de ahí ellos mantuvieron su lealtad. Ahí en la Torre, la constituyente en su discurso es una concepción tremenda, ideológica, profunda del pensamiento de la doctrina aprista. Y Armando Villanueva también, y ante esta causa no te olvides que defendió la estatización a pesar que no estaba. No vamos a hablar si la estatización era necesaria, sino la coherencia, ¿no? Pero hoy día, fíjate, lo único que uno puede sentir, ya que me has tocado el tema, tranquilidad, no satisfacción total, es de que el pensamiento de Haya y del partido lo están llevando mucha gente fuera, ¿no? Hay un grupo de marinos, Almirante Heller y otros que están, y el propio Antaurumala y otros grupos, que indudablemente demuestra que a pesar de los tiempos, cuando tú hablas de aprismo a la gente vota. Lo que no vota es por la corrupción, lo que no vota es por los cambios, los virajes, ¿no? Y eso lo ratifiqué aquí con una entrevista que hubo, ¿te acuerdas?, en la BBC, en la que yo sostenía, el año 90, a pesar de lo que se dijo, gobierno desastroso, peor, y con todo lo malo que se nos dijo, un poco más y Lucho Alba Castro es presidente del Perú. Es correcto. Segundo gobierno continuo. Sorprendió la votación que sacó Alba Castro. Sí, yo no diría porque éramos coherentes con nuestros principios. Digo, sorprendió porque no se esperaba. Sí, claro, no. Es más, si había, yo siempre digo en bromas, si había una hora más de campaña, probablemente, que ya, además sacamos mayoría en senadores y diputados. A eso voy. Y yo fui a Chile a cubrir las elecciones de esa época, y ahí está. Yo me alojé en el hotel donde estaba el comando del que salió presidente, vaya, por Lagos. Claro. Y ahí estaba Lucho Alba. También compañero, ¿no? Sí, ahí estaba Lucho Alba. Entonces, yo bajé, lo saludé a Lucho Alba, y había un montón de chilenos. Yo le dije a los chilenos, atención, este caballero que tienen ustedes acá ha podido ser presidente del Perú después de la primera, de la gestión de Alan. Sí, continuo. O sea, iba a ser... Por el volumen de votación que sacó. Iba a ser el segundo gobierno podía haber pasado continuo segunda vuelta de repente. Fácilmente, yo creo, por eso hay muchas cosas quedar, históricas que analizar, por eso tuvimos mayoría en senadores y diputados. Eso ratifica
Eso Entonces, ratifica que el mensaje nuestro del año 32, que mantuvo el tercio del electorado y un poco más en la constituyente, 37%, era porque nacimos con los más pobres. Era porque nacimos con la América, la integración latinoamericana. Era porque conseguimos una negación dialéctica del marxismo en un momento en que había dos revoluciones, la bolchevique y la mexicana. La mexicana. Y nosotros abrazamos la concepción del campesinado, no del proletariado. Entonces, pero todo eso que parece a los jóvenes escucharán y dirán, ¿qué dice Fernando? Es porque no se dice nada de eso. Hoy día tú vas, nosotros, tú has visto los debates en el Parlamento, que ojalá algún día vuelva, eran sobre estos temas, porque cada cual tiene sus concesiones, social-cristianas, marxista-leninistas, trotskistas, y hoy día saldrá una corriente ideológica juvenil. Hoy día eso se ve como una cosa exótica. No, porque no tienen tiempo, todos te discuten bandas delincuenciales, Sí. te discuten sobre delitos, sobre leyes que beneficien al crimen, beneficien a la corrupción. Estás hablando de la detención preliminar. Estoy hablando de casi 10 leyes desde el inicio de la ley Soto. Desde el inicio de la ley Soto, que nunca luego, no sé si tú conoces su trayectoria, porque aquí ahora, como decía un viejo amigo, Mayormente, no como tienen, dicen, no la tienen conozco. bibliografía política. Sí, no Entonces, lo conozco. eso te hace pensar una cosa, ¿no? No los conocemos a nadie, entonces ni la gente los conoce. Entonces, ¿qué sucede? Que ya no es una alianza de partidos, sino es una alianza de necesitados para no ir presos. Porque desde ahí, no te olvides que después de esa ley, inmediatamente se acogieron varios a beneficio. Y cuando hablamos de lo que me acabas de decir, de la detención preliminar, que es gracioso, la gente se va a dar cuenta, no crean que todos somos idiotas, pues se burlan, porque el Congreso ante la presión y lo que se dieron cuenta que estaban beneficiando al crimen, inmediatamente pidieron por primera vez perdón y dijeron, no, sacamos la ley y lo mandaron al Ejecutivo, y el Ejecutivo se quedó ahí hasta el final. Y cuando, así es, y cuando lo devuelve, cuidado, ahí quisiera que los asesores del Congreso me ayuden, me corrijan, ha vuelto sin la firma del ministro de Justicia, que es el ramo que corresponde a esa ley. No recuerdo si el presidente del Consejo de Ministros. Entonces, no había necesidad de mayor debate. Ahí lo único que había era decir, como está completamente mal redactada o la observación no está dentro de los cánones legales y habiendo vencido el tiempo, entra en vigencia la ley que habían aprobado en el Congreso. Eso debió ser hace un mes, ¿no? Sin embargo, nos entretienen, va a la comisión, va acá, y ahora, bueno, si en realidad quieren cumplir con la decencia de un pueblo que tiene hambre de moral y de justicia, convoquen una extraordinaria, pues. No pueden conseguir ni las firmas, ¿no? Sí, pero no tienen las firmas. Pero ¿hasta cuándo no hay pleno? Hasta marzo, pero hoy día podría haberla. Oye, dime un favor, si tú quieres luchar contra el crimen, ¿cómo no voy a firmar? Se consiguen las 70 y tantas y de inmediato se convoca una extraordinaria que dura media hora solo para votar esto y que se declare por insistencia. Pero quiero nuevamente aclarar que no era necesario, porque como no se había cumplido los requisitos de la observación, la recepción era con inmediata respuesta del Parlamento. ¿Qué temen los señores padres de la patria de esta situación? Bueno, cuando tú escuchas que la Fiscalía dice que hay 28 o 38 investigados, ¿no? Que yo no entiendo por qué demoran tanto, porque el artículo 93, que aquí lo debatimos, es incompleto, pero se dejó sin efecto la inmunidad de detención. Entonces, la Fiscalía, bueno, hasta ya casi... La detención preliminar no pueden hacerla, pues, porque está, pero podría haberse realizado. Fíjate cómo favorece todo al crimen. Y yo digo, sinceramente, porque yo sé que hay otros pensamientos, los he escuchado, pero los periodistas no completan su pregunta, ¿no? Porque dicen, congresista, ¿usted cree que lo que ha aprobado el Congreso está bien? Y dice, claro, porque lo anterior rompía el principio de inocencia, no había garantías. Pero no le pregunta, ¿usted no se ha acogido a esas nuevas normas? Porque entonces le diría, bueno, sí, y a los abogados decirles también, su cliente no está en eso, y si eres más audaz, ¿usted no se acoge a esa norma? Y de repente te das con la sorpresa que sí. Entonces, pero ¿sabes lo que me preocupa, José María, verdaderamente? Es que no se dan cuenta que en esta democracia demasiado debilitada, maltratada, de todas maneras no se puede hacer leyes con nombre propio. ¿Qué quiero decirte? De estas 10 leyes o más, todas a favor del crimen, nos preocupamos de las figuras del Congreso, de los líderes de los partidos, pero yo me pregunto, ¿cuántos están saliendo de Tumbes a Tacna? ¿Cuántos criminales, violadores, narcos, etcétera, se están acogiendo a estas prescripciones, a estas situaciones que se ha generado en el Congreso? ¿Cuántos?
Sería bueno que nos haga un informe la prensa o alguien, ¿no? O el Ministerio Público. Y por eso es que contigo aquí yo decía la misma pregunta con los terroristas, ¿no? Porque dice, ¿por qué salieron? La pregunta, ¿qué magistrados les redujeron la cadena perpetua? Porque cuando se anuló lo de la Corte Interamericana, lo de los jueces y fiscales sin rostro, tuvimos que hacer nuevos procesos. Pero todos estaban condenados a cadena perpetua. Y de repente aparecen las condenas de 20 años, 25, y bueno, tienen que salir y naturalmente rehabilitarse, ¿no? Eso es un derecho. ¿A dónde vamos con todo esto? Dios mío. ¿A Marte? ¿A Júpiter? Dios mío. ¿Elon Musk nos va a pagar un pasaje a Marte? Mira, yo por lo que veo se está jugando con fuego. ¿En qué sentido? Ya la ira de la gente no da más. Lógicamente hay necesidad de trabajo, hay angustia, hay temor, ¿no? Y hay miedo. Los jóvenes, yo creo, ¿dónde están los chicos? Yo tengo hasta un sueño. Los chicos están muy ocupados, te voy a decir que TikTok. YouTube. ¿Cómo se llama este genio de la música? El Mozart, Bad Bunny, es muy entretenidísimo. ¿Tú has escuchado las canciones de Bad Bunny? Te soy sincero, no. Pero ¿cómo es? Pero Fernando. Estoy fuera de la... Tú eres una persona culta. De repente los he escuchado y no sabía quién era el Tienes que escuchar al nuevo Mozart, sí, al nuevo Beethoven. Sí, pero mira, yo creo que los muchachos van a reaccionar. ¿Y sabes qué van a reaccionar más? Y yo les invocaría, no me acusen de agitadora, pero en el mundo, creo que fue en New Jersey en 1800 y pico, Gandhi dio la de independencia de la India tirándose al suelo. ¿Y por qué no podemos tener una marcha de mujeres aquí? Una marcha masiva de las mujeres. Las chicas, las adolescentes, las mayores, las madres, las amas de casa. Que se entienda de que ya tienen que irse todos y que tenemos que hacer una reforma inmediata con la Constitución del 79, porque si hubiéramos hecho las reformas, indudablemente no estaríamos pasando esta situación. Cuidado con esa propuesta porque te van a decir que eres feminazi, no sé qué, cuidado. Marxista, que me digan dialéctico. Pero eso se practicó desde el 90. Que voy al próximo momento. Fernando lanza una idea, marcha femenina, marcha de mujeres. Y cuando te veo leer, yo diría todos los estudiantes de periodismo, de ciencias políticas deberían estar aquí porque me hace recordar las novelas en vivo, la propaganda en vivo, no como ahora enlatados, ¿no? Parece el enlatado del capítulo económico de la Constitución del 93. Sí, porque fíjate, a ver, yo me pongo a pensar, ¿no? ¿Por qué no vota el gobierno o el Congreso, por decirte, lo han escuchado antes de un marxista que cuando llegó al Congreso se olvidó, de repente lo recuerda? ¿Por qué tiene el Estado que pagar seguros privados a los altos funcionarios? Que se presta además, yo no quiero pensar mal, pero los brokers se presta porque, a ver tú, Poder Judicial, 5.000 asegurados, ¿cómo es esto, no? Congreso, tantos, al seguro privado. Total, si ganan 10.000, 20.000, que paguen su seguro, pues, ¿no? Y eso se sirve para mejorar los hospitales del Seguro Social. Ese es uno. Dos, tenemos que modular, pues yo sé que la gratificación es un derecho, yo lo he vivido, los años que he tenido el honor de ser miembro del tribunal, pero ha pasado Navidad, ¿no? ¿Cuánto le dan al funcionario? No sé, con bombo y platillo, 500 soles, 250 soles, a los que están trabajando en la entidad. ¿Y cuánto se llevan ellos? 80.000 soles, ¿no? Y se la llevarán por la escolaridad, no tienen ni nietos, creo, y se llevan la escolaridad y la gente se está muriendo de hambre. Se habla, fíjate, yo no entiendo, y de aquí aprovecho para decirle al señor presidente del Consejo de Ministros, que es el vocero oficial del gobierno, de acuerdo a la Constitución, aunque le han puesto uno encima, ¿no es cierto? Que además está investigado, y ha usado el Palacio de Gobierno para defenderse, ¿no? Entonces, y el presidente del Consejo de Ministros, tranquilo, bueno, pero el presidente del Consejo de Ministros y la presidenta de la República, y aprovecho esto, nos han venido diciendo que exigen la confianza del pueblo, que necesitan la confianza. Yo le digo, presidente del Consejo de Ministros, con todo aprecio y respeto, igual a la señora presidenta, la confianza solo se adquiere y se recupera con honradez. No hay otra forma, con el ejemplo y con la honradez. Si no se la da nadie, es porque el problema no es que tiene. Nadie te cree, o sea, nadie le cree a los gobiernos. En absoluto. O sea, Lo demás es esto... que uno también cae mal porque decía un viejo filósofo, cuando tanto insistes en la verdad te haces odioso, ¿no? Exactamente. ¿Qué pasa? Que la gente ya cree cualquier barbaridad que tú digas del Congreso, del gobierno, la da por cierta. Bueno, vivimos la era del barbarismo, ¿no? Porque todas son barbaridades las que se hacen
y las que se dicen. Te ponía ese ejemplo de los sueldos, etcétera. ¿Cuánto se ahorraría? Mira, varias veces he insistido en algo, que me diga algún congresista, que el pueblo sepa. El Contralor General de la República dice que se va en corrupción 28.000 millones al año, en varios años que han pasado. Sí. ¿Cuántos niños tendrían tratamiento? Te hablaba, creo, programa, ¿cuántos discapacitados tendrían el apoyo, las madres, estas cosas? No sé, no he escuchado a un ministro, no he escuchado a un congresista que lo llame al Congreso, al Contralor y de paso al Ministro de Economía y le diga, señor, ¿quién se ha llevado los 28.000 millones? ¿Por dónde se ha ido, no? Y la fiscal no abra una investigación. Entonces, aquí se la llevan todos fácil y hay el triunfo de la impunidad. Por eso es que hace 30 años levanté mi lucha contra la impunidad, pedí que la Comisión Internacional contra la Impunidad venga al Perú, que se instale, porque ellos ven los casos grandes. ¿No me escuchan? Bueno, digo ahorita una cosa muy sencilla. Aprueben pues una investigación patrimonial de todas las dignidades del artículo 93, pero con lo que estoy viendo, habrá que ampliar a jueces de primera instancia, fiscales, alcaldes y todos ellos, 10 años atrás a la fecha, más sus familiares hasta 4º grado, más los asesores, para ver, y eso que se califique por ley, que si se encuentra un desbalance en ese sentido, no hay explicación, sea tratado como el lavado de activos y que se ponga cadena perpetua, porque el que crea más miseria, más pobreza es la corrupción. Esa es la verdad. La corrupción te paraliza los trabajos, te paraliza las investigaciones y mira, una impunidad total. Odebrecht, ¿te acuerdas de cómo le llamaban esto? El grupo de constructores. ¿Te acuerdas de el Club de la Construcción, los Graña Montero, los abogados que estaban incluidos, etcétera, periodistas que figuraban? Cuando iban a lanzar la lista de los periodistas, los codinomes, ¿no? Los codinomes. Además, una cosa, José María, no sé si cada mes viajaban a Curitiba, me acuerdo, el nombre se me ha quedado. Sí, todos los fiscales todos los fiscales de la nación sucesivos han ido a Curitiba. Entonces, ¿qué nos ha pasado con Odebrecht? Hemos perdido. Que no país. Nos escuchamos, José María, contigo aquí, antes de que se vayan, y no descubrí una cosa, no es un complejo de Adán. Cuando lo condenan a Odebrecht, hijo, creo que a 18 años, llegan y estaban los funcionarios aquí, llegan a un acuerdo que colabora, le reducen a 8 años, creo, y lo liberan a su casa, se va en un helicóptero a su mansión a ver a su papá, está en todo su derecho, colaboró. Pero aquí estaban. ¿Por qué con ese ejemplo, digo yo, no iniciamos un proceso inmediato y les poníamos 20 años a estos señores? Y les incautábamos sus departamentos, la cuenta en Scotian, creo que pasaba de 20 millones, en fin, les incautábamos todo. Y ahí ya con la condena le decíamos, bueno, nosotros dejamos que te vayas, pero danos toda la información así, concreta. Lo mismo que le hicieron a su jefe. Y no tenemos que después se van y ahora no dicen que no quieren colaborar en nada. Y lo peor es que con estas normas que ha dado el Congreso, todos están saliendo. Somos un país de prófugos, además, en todo caso, ¿no? Todos son prófugos. Y no es justo. La gente cree que no les duele. La gente tiene odio, tiene ira, se siente impotente de ver cómo los ladrones de cuello y corbata se pasean en los canales de televisión, se pasean en los medios que Luis Miro Quesada de la Guerra decía, no sé si te acuerdas, hay momentos en que algunos periodistas se convierten en un vil oficio, ¿no? El más vil de los oficios. El más vil de los oficios, ¿no? Entonces, y esto puede terminar, mira, José María, yo tengo temor, porque como has dicho tú, y esto de la constituyente, la asamblea o la reposición del 79, previa reforma, todo lo que quiera, se habló el 2000, cuando Paniagua y después yo presidí la Comisión de Constitución del Colegio de Abogados, y cuando hablamos con el presidente Gavidia, muy joven, que era secretario general de la OEA después del autogolpe, y vino al country, y ahí nos reunimos, tomamos un café y se propuso esta situación. Hábilmente se fueron a Bahamas y solucionaron convocando un Congreso Constituyente Democrático, que la solución era la otra, porque el poder constituyente es más poderoso. Pero eso no es de hoy día, eso no es un grito marxistoide, es un grito de necesidad, porque fíjate, si hubiéramos aprobado que el Congreso de la República se renueve cada 2 años, 2 años y medio completamente con reelección de por vida, ya tendríamos otro Congreso.
ya habríamos tenido otro Congreso. Si hubiéramos puesto que en esa renovación del Congreso se haga una consulta, ¿quiere usted que siga gobernando el presidente? Nos hubiéramos evitado las famosas vacancias, ¿no? Porque ya hubieran dicho sí que siga o si no que se vaya. Y así. Entonces, hay una serie de cosas, pero lamentablemente te han modificado, creo, como 80 artículos de la Constitución del 93, de la de ellos, destrozando toda la República. Esto es una cosa de instituciones. Estamos viviendo, ¿sabes qué? Y te lo dije, José María, y vuelvo a reiterar, un Estado fallido. ¿Cuál es la preocupación? Pero un Estado fallido controlado por bandas criminales. Y ya no decimos nada. ¿Dónde están los narcos? Yo alguna vez me preguntaba, sáquenme un narco y un corrupto de peso preso. No hay. Y sin embargo, a mi amigo... Ahora lo que hay más plata es el oro, ¿ah? Bueno, ahí tienes tú. Estamos en el boom del oro. Estamos en el boom con una minería ilegal que logró lo que quiso. Logró lo que quiso cuando... Mira, yo siempre no soy técnico, ¿no? Para eso están los técnicos. Pero yo me pongo a pensar que eso no puede continuar. No solamente lo del oro, la famosa culebra en Puno, ¿no es cierto? Sí, el contrabando eterno. Hay que darle soluciones al país. Y yo digo, bueno, los mineros tienen derecho y tienen obligación de regularizarse. No será tan sencillo decir, a ver, tú produces, todo esto es ficticio, ¿no? Tú produces 100 toneladas, bueno, de oro, eres pequeño minero. Tienes que cumplir con estos requisitos. Conforme vas avanzando y te conviertes en mediano, porque produces más, bueno, cumples y pagas más. Si después, que Dios quiera, te conviertes en gran minero, que pareciera que fuera, porque yo he escuchado decir que los ilegales creo que están exportando más que los formales. Bueno, tú sabes que eso es difícil de calcular, pero... No hay nadie que controle. El otro día hablaba aquí con alguien que me decía, estamos en 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares. Bueno, con razón el Congreso, después de tanto laberinto, les dio la razón y les dio un año más, ¿no? En vez de dar normas que solucionen el problema, en vez de debatir, y tienen ellos y vamos a aprovechar porque no creo que sea cierto, ¿no? Hablan de 30 asesores, 40 asesores, 20 asesores, yo no sé, por Dios, ¿no? Por eso el pueblo tiene derecho a saber que le digan mañana mismo, exijamos, ¿cuántos asesores tienen en cada congresista y el Congreso en general? ¿Cuántos? ¿Qué hacen? ¿Cuánto ganan por esa producción? Si con todos esos errores, si con toda esa producción... ¿Cómo se mide la productividad de esa gente? Bueno, como en el tribunal, en los alcances de expedientes, en la elaboración de leyes, en todo. Además, una cosa, esos son los asesores de confianza. Tú tienes un pool de técnicos, claro, que son permanentes. ¿Cuál es la desgracia? Y que debería legislarse. Yo digo, si tú tienes derecho, no sé, pues que Servir, por ejemplo, se encargue de ello. Que diga cuántos asesores necesita un parlamentario, un miembro del tribunal, uno de la Suprema, un ministro. Ya, esos son de confianza, porque hay un pool permanente. Entonces los de confianza llegan conmigo y se van conmigo, ¿eh? Porque sucede que acá hacen concursos y todo mi personal se queda. Y cada día se aumenta más, y vienen... Mira, algún día se van a acordar, José María, el que venga a gobernar va a tener un problema. Este es el gobierno de los bonos. Bonos para militares, bonos para aquí, bonos para los congresistas, bonos para los trabajadores. ¿Y qué bonos, ah? 20.000 soles, 10.000 soles. Es decir, se regala la plata del pueblo. Y creo que ya hay un déficit, ¿eh? Creo que hay un déficit. Tenemos un déficit que está creciendo. Ah. Eso es muy preocupante. Muy es la gran preocupación económica, creo yo. Pero por supuesto. Acá. Y sin embargo se nos dice... Mira, José María, tú has escuchado. Yo con paciencia dice, atacando a Maduro, que no me interesa en ese sentido, porque me interesa lo del Perú. Pero la presidenta dice, este señor debe irse porque la voz del pueblo es la voz de Dios. Y el 80% quieren que se vaya. Y yo digo, la voz del pueblo la he escuchado en Dubái, en Washington, en Suiza, y no escucha la de acá. Porque si escucha el 90%, 98% de los peruanos no representamos la voz de Dios, ¿no? Doctor Alejandro Galle. Fernando, ya es mucho. Perdón, Alejandro, ¿he dicho? Bueno, sí, pero... Perdóname. Tantos años. Porque es Fernando Galle. Sí, qué alegría. Prometamos jamás desertar. Jamás. Es más, qué vigente está, ¿no? Qué vigente está la lucha, porque aunque se diga obsoleto, hay un imperialismo generalizado. Yo me pregunto, ¿cuántas empresas chinas hay? ¿Cuántas empresas y cuántas empresas mafiosas hay? Porque la Cosa Nostra, desde la década del 60, ya decidió invertir en grandes empresas. ¿Quién controla aquí
que nos digan cuántas empresas hay que de repente están vinculadas a la Cosa Nostra. ¿Cuántas hay? ¿Quién controla eso, José María? ¿Por qué el gobierno, porque vemos, no saca un decreto supremo inmediato? Hay lo que se llama unidad de referencia de la remuneración del trabajador público. Hay una unidad de referencia, que el APRA la hizo realidad. Entonces tú pones 10 unidades, ¿qué te quiero decir? Si eso se aprueba por decreto supremo, mañana un congresista está ganando 10.000 soles. Un general está ganando lo que debe ganar. ¿Ya? Y el segundo paso, ver lo de la seguridad social. No puede haber seguros tan diferentes de pensiones de jubilación, ¿no? No puede ser. O sea, lo que te quiero decir que hay una cantidad, pero que está generando, y yo les ruego a los congresistas, presidente del Consejo de Ministros, el pueblo está con ira y está generándose odio. ¿Quién va a matar a todo el mundo? Y si mañana, Dios mío, soy escuchado, ojalá las mujeres deciden salir en una gran marcha, solo las mujeres, porque pareciera que los hombres hemos fallado en esto. Si salen las mujeres, va a ser un impacto que ya tiene que escucharse, ¿no? Gracias por la visita. No, gracias a ti, José María, y a todos nuestros televidentes.